Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Artur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Al que ha estado un poco desconectado del canal, recuerden que hemos estado haciendo una serie de videos sobre personajes históricos que fueron destacados mucho más fuera de República Dominicana que en República Dominicana. Y por ende hay muchas personas que desconocen todos los hechos históricos que hay detrás de estos personajes. Les invito a que se den una vuelta por el canal y vean la serie de videos. Tenemos como un mes, 2 meses haciendo este tipo de videos y yo creo que vale la pena verlos. Le voy a dejar el último por aquí arriba para que se lo den. Y hoy les quiero hablar de un dominicano que es bastante conocido en República Dominicana. De hecho, desde la escuela nos hablan de él, pero no es una figura tan destacada como lo es, por ejemplo, en Cuba, donde es un personaje histórico bastante importante. Y hoy les quiero hablar del dominicano que fue considerado como el mejor soldado de América y como el primer guerrillero de América. Hace ya 188 años nace en el poblado rural de Baní, allá el 18 de noviembre de 1836. Nació en un hogar donde le inculcaron honorabilidad, severidad y virtuosismo, cualidades que conformaron la recia personalidad de quien sería el futuro generalísimo del Ejército Libertador en Cuba. Máximo Gómez solía calificarse como dominicano de nacimiento y cubano de corazón. Amor nacido por su gran sensibilidad ante la injusticia y la inhumana esclavitud que lo llevaría a dedicar más de la mitad de su vida a la causa independentista. Como oficial de la Reserva Militar Española tras la victoria de los independentistas, se trasladó con su madre y sus hermanos a Cuba en 1865, donde gracias a un préstamo personal de Valeriano Weyler pudo dedicarse a labores agrícolas en la zona de Bayamo. El 27 de marzo de 1897, la revista Blanco y Negro se refería a él como el traidor del ejército español, que se había convertido en el héroe de la independencia de Cuba de 1898. Así se refería a la revista Torcuato Luca de Tena, a las audaces operaciones de engaño protagonizadas por el líder de la rebelión cubana, que estaban causando auténticos estragos en las filas españolas desde hacía 2 años. El general Gómez se había convertido en un maestro del empleo de la astucia militar a raíz de su experiencia en el campo de batalla, y puede decirse que es uno de los principales responsables de que España perdiera finalmente la guerra de Cuba, y pronto dio muestras de ello. Maniobras de despiste, ataques por sorpresa, embustes para ser perseguido y desviar la atención sobre enclaves más importantes, o su intuición para evitar emboscadas. Gómez había ingresado muy joven en el ejército de la República Dominicana, donde había nacido en 1836. El país había sido invadido por el emperador haitiano Faustín Solúk y decidió debutar en combate en la batalla de San Tomé, el 22 de diciembre de 1856. Su bando resultó vencedor, y es curioso porque 5 años después Gómez apoyó la entrega de la soberanía nacional a España, llevada a cabo por el presidente Pedro Santana, por varias razones que lo orillaron a hacer esto. Vino el proceso de la anexión a España, toda esa gente apoyó la anexión a España y Máximo Gómez se incorporó, pero yo creo particularmente que lo llevó más que nada a los atropellos que Pedro Florentino cometió en la región. Cometió desmanes, fusilamientos innecesarios, abusos extremos que inclinaron la balanza de una porción considerable de la población banileja en contra de la restauración. Es en función de ese error, en primer lugar de Pedro Florentino y luego de los desmanes de otros jefes, evidentemente eso inclinó la balanza para que Máximo Gómez tuviese esa participación contra los intereses del país en aquel momento. Este luchó como voluntario en el ejército español y tras perder la guerra de la Restauración huyó con sus compañeros a Cuba. Fue allí donde Máximo Gómez desertó y traicionó su juramento a España para unirse a los grupos que luchaban por la independencia de Cuba. Gómez fue dado de baja del ejército hispano y se estableció en la finca El Datil, cerca de Bayamo, y al parecer su existencia estaba predestinada a la explotación de sus fértiles tierras, pero pronto su sentido del deber y de justicia le cambiaron el rumbo al ver trabajar a los esclavos de sol a sol en los cañaverales orientales bajo el látigo de los mayorales, y lo hicieron seguir a Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868. De inmediato se destacó por aplicar tácticas guerrilleras contra el fuerte imperio peninsular y la gran lección sería el 26 de octubre de ese año,
cuando Gómez, con unos 40 infantes, se escondió entre la tupida vegetación a ambos lados de la tienda del Pino de Baire, y a su orden se lanzaron contra una columna hispana de más de 500 hombres. Le causaron más de 200 bajas en lo que fue la primera carga al machete. Se dice incluso que fue Máximo Gómez quien le enseñó a los cubanos a utilizar el machete para este tipo de cosas. A Gómez se le va a dar la primera encomienda y va a enseñar a los cubanos a usar el machete. Se desplazaba, repito, en horas de la madrugada, por lugares donde no se le esperaba, y caía fulminantemente sobre sus enemigos. Ese resultaría solo el comienzo de la extraordinaria trayectoria de quien sería considerado por renombrados militares extranjeros como el primer guerrillero de América, y que le valiera para ser ascendido a general por Carlos Manuel de Céspedes. Y debo decirte que yo pienso que los camagüeyanos todavía estamos en deuda con él. Gómez es el maestro de la guerra, es el mejor guerrillero de América, solamente comparable con Simón Bolívar. Incluso sus batallas se estudiaban en West Point. Lo primero que consiguió Máximo Gómez fue conquistar Camagüey, pero no pudo comenzar la invasión de Occidente porque las tropas de Antonio Maceo no habían llegado en su apoyo. Aquella acción era urgente, puesto que 10 batallones solicitados por el general Martínez Campos estaban cruzando el Atlántico hacia Cuba. ¿Qué hizo el general insurrecto? Ordenar una serie de ataques a modo de demostraciones de fuerza solo para engañar al mando español y hacerle sacar las tropas de los alrededores de Camagüey. Fue una estrategia ingeniosa, recogida en el artículo de Alberto Pau Uriarte en los Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana. Gómez conocía perfectamente a sus adversarios, pues había luchado entre sus filas y había dejado perplejo a los españoles. Y fue tan así que salió en el diario El Líder Rebelde. Quería llamar la atención del enemigo hacia aquella zona para proteger el paso del general Maceo, que ya debe venir marchando. Todos sus movimientos habían de obedecer a ese propósito. ¿Y qué creen? Lo logró. Maceo atravesó Camagüey de este a oeste sin librar un solo combate y poco después se unió a él. El general español José Lachambre calificó de brillante la operación de reunión de los dos destacamentos insurrectos. Maceo desde Santiago de Cuba y en 32 días de marcha sin que le disparen un tiro llega a La Trocha y la pasa, uniéndose claramente a Gómez, que mutuamente se ayudaban en esta brillante operación. Pocos meses después, Martínez Campos concibió la idea de enfrentarse a Gómez en el Coliseo, que era una pequeña comunidad a 130 kilómetros de La Habana. El objetivo era atraer a los rebeldes hasta dicha localidad y golpearles con una fuerza de 25,000 hombres. Pero de nuevo, estos volvieron a ser más astutos debido a otra maniobra de distracción protagonizada por unos 700 rebeldes. Mientras el grueso del ejército insurrecto huía, la trampa minuciosamente concebida por el general español fue eludida de nuevo por el líder dominicano. De esta forma, evitó lo que habría sido una matanza de dimensiones gigantescas. Después vendría el Pacto del Zanjón y el destierro de 17 años, afrontando vicisitudes en la pobreza y enfermedades en su familia, pero sin que dejara de pensar en la independencia de Cuba. Hay un gran patriota cubano, Manuel Sanguilí, que cuando hace una referencia, cuando hace una mirada en retrospectiva de lo que fue la vida de Máximo Gómez y de su familia, lo sintetizó en una sola frase: Máximo Gómez se está muriendo de hambre. En esas condiciones le escribió José Martí en 1892. Yo ofrezco a usted sin temor a negativa este nuevo trabajo, hoy que no tengo más remuneración que brindarle que el placer de su sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Y Gómez le respondió: desde ahora pueda usted disponer de mis servicios. Durante la nueva contienda reverdeció su excepcional talento militar y junto a Antonio Maceo llevó la invasión de Oriente a Occidente, fortaleciendo la extensión de la guerra a todo el territorio nacional en batallas memorables en las cuales derrotaron a las más selectas tropas colonialistas. Pero después de la muerte de Martí y de Maceo, fue la única máxima figura de la revolución y tendría que sufrir la intervención yanqui, que frustró los ideales independentistas y conllevó al establecimiento de la neocolonia en 1902. Años después, cuando Estrada Palma, poco antes de culminar su periodo presidencial en 1906, decidió reelegirse de forma fraudulenta, el invicto jefe del Ejército Libertador se opuso decididamente.
y en junio de 1905 realizó un viaje acompañado de su familia a Santiago de Cuba para, sobre todo, continuar con su campaña contra la reelección de Estrada Palma. Y qué ironía de la vida, ¿eh? Un personaje que había salido con vida de varias batallas termina muriendo de esta forma. Pues aquel hombre que había escapado a la muerte en cientos de combates por la independencia de Cuba, fallecía, sin embargo, como consecuencia de una pequeña e inofensiva herida que se hizo en la mano derecha, la cual le produjo una grave infección que le costó la vida a la edad de los 69 años. Para empezar, hay que tomar en cuenta los tiempos que se estaban viviendo, ¿eh? No es como la tecnología que existe hoy en día. Y es bien curioso porque Máximo Gómez era muy querido en Santiago de Cuba y en Cuba en general. Y cuando este llegó a Cuba, todo el mundo quería abrazarlo, saludarlo, estrecharle la mano. Y de tantas estrechadas de mano que le dieron, se le infectó la herida, lo cual llevó a que varios días después perdiera la vida. Obvio, es triste que haya fallecido de esa forma, pero siento que también le da un toque de misticismo. Es decir, imagínate, de la forma en que muere un héroe, gracias al cariño que le demostró el pueblo. Wow. Y todo lo contrario a lo que pensaba José Martí, que iba probablemente a ser pagado con la ingratitud de los hombres. Después de recibir tantos estrechones de mano, al parecer la pequeña herida se resintió e infectó, causándole mucha fiebre, por lo que el médico de cabecera, el doctor José Pereda, dispuso el regreso del generalísimo a la capital, lo que hizo en un tren especial. Pasados los días le provocó una septicemia que le causó la muerte el 17 de junio de 1905. Su brillante estrategia militar y su estilo de mando, célebre por su severidad, le posibilitaron llevar a cabo campañas sin precedentes históricos por la disparidad de sus fuerzas tanto en hombres como en técnica militar. Su conducta desinteresada de retirarse de los asuntos políticos luego del triunfo cubano también fue admirable, pues nunca pretendió protagonismo en la vida política civil de Cuba, a lo que en realidad tenía derecho por sus extraordinarios méritos. Aunque fueron muchos los grandes patriotas cubanos, cuando se cita la trilogía de hombres fundamentales de la Guerra de Independencia, Máximo Gómez está junto a José Martí y Antonio Maceo. En palabras de José Martí, Máximo Gómez supo ser grande en la guerra y digno en la paz. Yo sé que hay mucha gente que tiene presente el nombre de Máximo Gómez, ya que en República Dominicana varios sectores, varias calles llevan su nombre. Pero creo que a veces la historia, los tiempos van pasando, no nos los recuerdan y perdemos de la memoria este tipo de personajes que nos recuerdan cómo se deben hacer las cosas. ¿Tú eras de los que no sabía la importancia que tenía este dominicano Máximo Gómez para Cuba? Ser considerado el mejor soldado de América por su astucia y niveles de tácticas militares. ¿Sabías que había sido considerado como el primer guerrillero de América? Y recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiéndolo con sus amigos, con el que sea. Ustedes no se imaginan que compartiéndolo cualquiera lo puede ver y enterarse de cosas que no sabían, cosas que aportan a la cultura y al orgullo dominicano. Recuerda darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.